Zona Franca. Gracias por seguirnos en Zona Franca. En 1995, Rogelio Lemarroy González asume la alcaldía de Coatzacoalcos. En aquel entonces, el secretario de gobierno era Miguel Ángel Yunes Linares, en el gobierno de Patricio Chirinos Calero. Hoy, Miguel Ángel Yunes Linares es el precandidato del PAN a la gubernatura del estado de Veracruz. Y Rogelio Lemarroy González, sin ser panista y sin tampoco ser priista, como él lo reconoce en una breve entrevista con presencia.com, forma parte del comité de financiamiento de la campaña de Yunes Linares. Pero hoy planteamos que en aquel entonces hay cuestiones muy interesantes que podrían hacernos presumir que Lemarroy González es el personaje bisagra, que podría ser el personaje bisagra para abrir las puertas a algunos priistas a Acción Nacional. Así es, Roberto. Remontándonos un poco en la historia, nos encontraremos con que en aquel año de 1995, unos meses antes, en el año de 1994, cuando en el priismo se genera aquel proceso de selección del candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, la figura que estaba en el aparador, en el escaparate político, era Marcelo Montiel Montiel. Marcelo Montiel era abocado a ser desde entonces el candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos. Había sido director del DIF en el gobierno municipal de Carlos Brito Gómez. Posteriormente, cuando llega Edel Álvarez Peña a la presidencia municipal, dentro de esa misma corriente, ocupa la tesorería municipal y unos meses después se convierte en presidente del PRI en Coatzacoalcos. La carrera de Marcelo Montiel ya se enfilaba, ya eran inicios, era incipiente, pero ya se veía con cierta solidez. Comenzó a tener el apoyo de la gente de colonias, comenzó a ser visto como un personaje muy sólido, y llega el proceso de selección del PRI y no le dan la candidatura. Se trunca el proyecto de Carlos Brito, perpetuado con Edel Álvarez Peña, pero no se la dan a ese grupo y queda relegado Marcelo Montiel. Miguel Ángel Yunes Linares, siendo secretario de gobierno de Patricio Chirinos, decide que sea Rogelio Lemarroy González, en una decisión que toma por sorpresa a muchos sectores priistas que no daban crédito a lo que estaban observando cuando veían que un personaje sin militancia, sin haber participado en procesos importantes, únicamente aportando su conocimiento cuando fue director de Obras Públicas Municipales, cuando el presidente municipal era Pompeyo Figueroa, allá en el inicio de los años 80, en el 1985, si no me equivoco, es el seleccionado por el PRI para la presidencia municipal. A cambio de ello, Marcelo Montiel se convierte en secretario del Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Hoy, después de todo este rejuego político, los vemos en diferentes escenarios. Marcelo Montiel, el hombre fuerte de la política en Coatzacoalcos, siendo quien está prácticamente armando la candidatura de Marcos Teruel Cotero para que lo sustituya el día de hoy, ya enfilado hacia la presidencia municipal, y lastimado en ese entonces, ahora Gonzalo Guízar Valladares, quien había sido en el ayuntamiento de Rogelio Lemarroy director de Gobernación Municipal. Por eso es que se abre la posibilidad de que sea Rogelio Lemarroy el que le abra la puerta a Gonzalo Guízar hacia la candidatura del Partido Acción Nacional. Y fíjate que el dato interesante, porque por la naturaleza misma de su cargo, director de Gobernación, tenía contacto muy de cerca con Miguel Ángel Yunes Linares, claro, quien era a su vez secretario de gobierno del estado de Veracruz, sí, cargado de las cuestiones políticas y movimientos sociales en el estado. Y vaya que pues va a ponerse muy interesante esto, Mucio. Ahorita en este momento Gonzalo Guízar prácticamente pasa a ser un desplazado, un marginado en la clase política priista del estado de Veracruz, y obviamente que podría asirse de las manos de estos políticos que ahora están en el PAN. Y un dato muy interesante que hoy publicas en tu columna Informe Rojo, sí, de una visita que le hacen ciertos personajes que, oye, eso hay mucho ruido en ese asunto. Mira, el
El pasado día 14 llegó Miguel Ángel Yunes a Coatzacoalcos. Tenía un evento al día siguiente en el Hotel Terranova. El día anterior, obviamente, se congregaron los panistas que querían estar cerca, que querían verlo, que querían estrecharle la mano o que querían dialogar con él. Pero hubo dos personajes en el Hotel Terranova, en el restaurante, que no eran panistas, eran priistas o son priistas. Uno de ellos, Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente del PRI en Coatzacoalcos, y Luis Fernando Guízar Valladares, hermano de Gonzalo Guízar. Los dos estuvieron haciendo antesala, estuvieron aguardando a que llegara Miguel Ángel Yunes. Finalmente, cuando llega, estuvieron pajareando, como decimos en lenguaje coloquial, viendo quiénes estaban por ahí. Obviamente pudieron mandar a orejear a otras personas, pero ¿por qué ellos dos? El presidente de un partido político distinto, ¿sí? Y el hermano del aspirante más serio en ese momento a la candidatura del PRI a la alcaldía de Coatzacoalcos, lo esperaron. Cuando los vio, se acercó, se estrecharon la mano, se apartaron a dialogar durante 10 minutos. ¿Qué hablaron? No se sabe. No ha trascendido, obviamente se va a saber en los próximos días, pero ¿a qué fueron? Fueron enviados por Gonzalo Guízar. ¿Qué estaban amarrando con Miguel Ángel Yunes? Lo hicieron a la vista de muchísimos panistas que se encontraban en ese momento y de algunos expriistas que hoy están en el PAN. ¿Sí? Pero ese encuentro se da el día 14 de este mes y hoy Gonzalo Guízar está enfilado hacia la candidatura a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional. Pues va fuerte. Sabemos que Rogelio Lemarroy, quien fue alcalde, y que Gonzalo Guízar lo tuvo como director de gobernación, podría ser quien le abra la puerta, porque él es el que le está consiguiendo los recursos a Miguel Ángel Yunes para la campaña. Es decir, están en la misma línea, sintetizando: Miguel Ángel Yunes, Rogelio Lemarroy González, Gonzalo Guízar Valladares, su hermano Luis Fernando y Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente del PRI en Coatzacoalcos. Como diría en términos coloquiales, quien pone la lana, tiene la mano. Así se teje la historia en Coatzacoalcos. Síganos, por favor. Zona Franca.